Asambleísta Mauro Andino tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Compañeros, compañeras asambleístas, buenas tardes. La propuesta del proyecto de ley orgánica contra el discrimen, el acoso y la violencia política en razón del género, presentado por la asambleísta Lourdes Tibán, si revisamos su texto, lo que pretende en sí, señoras y señores asambleístas, es poner en evidencia una serie de actos violentos de género a la que están expuestas permanente o cotidianamente las mujeres de nuestro país en el ejercicio de actividades políticas y de cargos públicos. En este contexto, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado discutió detenidamente el proyecto que hoy vamos a debatir y consideró los siguientes antecedentes para el debate. 1. Los principios constitucionales sobre la igualdad de género y no discriminación. 2. El derecho internacional, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer. 3. El debate sobre el acoso político, que ya se llevó a cabo precisamente dentro de las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas que este Pleno de la Asamblea aprobó y que se encuentra en actual vigencia. 4. Lo que se está discutiendo en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado sobre el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, que ya incluye también un artículo sobre el acoso político, que puede ser obviamente mejorado y complementado con los aportes o sugerencias que pueden hacer las señoras o los señores asambleístas. Con estos antecedentes, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado analizó el proyecto y con los siguientes argumentos tomó una resolución. La redacción de las conductas constitutivas de discrimen, acoso y violencia política en contra de las mujeres prevista en el proyecto son formas negativas de expresar principios ya establecidos en la Constitución o en la Carta Fundamental de la República y desarrollados también, conforme señalé hace pocos minutos, en el Código de la Democracia y otras normas jurídicas, como por ejemplo el principio de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, que está insertado en el artículo 11.2 y 66.4, en el artículo 11.2, 95 y 116 de la Constitución, el principio de igualdad en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las funciones, atribuciones y obligaciones de los funcionarios y autoridades públicas sin condicionamientos o discriminación basados en el género, que se encuentran en los artículos 67.1, 203.3 y segundo párrafo del artículo 331 de la Constitución de la República, respectivamente. Asimismo, es necesario precisar que la redacción de las conductas constitutivas de discrimen, acoso y violencia política en contra de las mujeres que se establecen en el proyecto, lamentablemente, no prevén ninguna sanción o consecuencia jurídica para su realización, es decir, que no genera ninguna consecuencia de carácter jurídico o legal. Consecuentemente, aún en el hipotético caso que alguien fuese enjuiciado por cualquiera de estas conductas prohibidas y encontrado culpable de su realización, sería imposible imponerle una sanción porque, insisto,
no contempla ningún tipo de sanción al respecto, lo cual convierte al proyecto en jurídicamente ineficaz. El acoso político, asimismo, señor presidente, se introdujo en una reciente reforma al Código de la Democracia mediante un artículo innumerado a continuación del artículo 285, que con su venia doy lectura y que textualmente dice lo siguiente: las ciudadanas o los ciudadanos que realicen acciones sistemáticas de presión, hostigamiento, amenazas o cualquier acto de fuerza contra una persona que tengan por objeto restringir o impedir su acceso a puestos de elección popular serán sancionadas o sancionados según el Código Penal. Esta reforma se encuentra en vigencia y está publicada en el Registro Oficial 634 de 6 de febrero del 2012 y que es de conocimiento de todos ustedes, señoras y señores asambleístas. Es decir, que la ley electoral en referencia ya remite al Código Penal para el desarrollo del tema que discutimos esta tarde de hoy. El texto que consta en borrador del proyecto del Código Orgánico Integral Penal y que debe ser debatido o que está siendo debatido en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, también determina ya un artículo que obviamente puede ser mejorado, como precisamente en esta mañana, en la comisión, en el debate que estábamos tratando sobre este tema, se puso a consideración de las compañeras y compañeros para enriquecerlo, este artículo, este borrador, y de esa manera garantizar de una manera firme, clara y precisa los derechos de las mujeres y sancionar a quienes atenten en contra de las mismas. Los derechos constitucionales de las mujeres ya están protegidos también por las garantías jurisdiccionales establecidas en la Constitución, en especial en lo que hace referencia a la acción de protección, cuyo trámite está desarrollado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y además es muy similar al trámite propuesto en este proyecto para la demanda de discrimen, acoso y violencia política. Para el caso de protección específica de los derechos de los hombres y mujeres políticas, se han previsto en los artículos 268 y siguientes del Código de la Democracia los recursos y acciones contenciosos electorales para tales casos. Por los motivos señalados, señor presidente, la Comisión recomendó al Pleno de esta Asamblea el archivo de este proyecto, tomando en consideración que se encuentra ya legislado en varias normas, en varias leyes, lo referente al proyecto presentado por la asambleísta Lourdes Tibán. Por lo tanto, mociono, señor presidente, que sea votado por este Pleno el archivo del proyecto de ley orgánica contra el discrimen, el acoso y la violencia política en razón del género, de conformidad con lo que establece el inciso final del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si es que no existen los votos para archivar, pues podrá ocurrir lo mismo que ocurrió con el proyecto del asambleísta Beethoven Chica, que se sugirió el archivo, por cuanto ese proyecto, al igual que el que hoy estamos tratando, se encuentra ya legislado en varias normas y tendrán que volver a la comisión para que la comisión seguramente vuelva a ratificarse en el pronunciamiento al no haber variado o cambiado la situación de este y del otro proyecto al que hice mención. Gracias, señor presidente. Si existe el apoyo para esta moción, pido que se someta a votación.